Bienvenidos a un espacio más del canal de Roliche el Metiche, hablando como panas. En esta ocasión con el candidato a la Asamblea Nacional por parroquias, el Capi Zapata. Buenos días, seguidores de mi canal de Roliche Metiche. Nos encontramos aquí con el famoso Capi Zapata, en donde en este momento se encuentra de candidato para la Asamblea Nacional representando a las parroquias del Cantón Quito, exactamente, Capi. Así es. Según estaba viendo los datos que informan que el Capi Zapata es nacido en el año de 1964, en el mes de mayo, en el 68, porque existía un problemita. Ahí voy a aclarar. Voy a ver. demandarle a Wikipedia que me ha puesto una fecha que no es. Yo soy el 23 de octubre de 1968, ¿no? Así 68 que esa es mi fecha de nacimiento, 50 y piquito. Así que sí, hay datitos en las redes que no sé de dónde los sacaron, la verdad. Son 4 años menos, ¿eh? Sí, Entonces están... para todos los admiradores también, un poquito más joven para que vayan por ahí también, el asambleísta del Capi famoso Zapata, que nosotros vamos a entablar una conversa por acá, hablando como panas, ¿no? Lo que se va a hacer en la Asamblea Nacional. Si nos comenta un poquito, Capi, ¿cómo comienza su parte de la niñez? ¿Dónde nació? ¿Cómo fueron sus estudios primarios, secundarios y la parte superior? Bueno, mi querido Rolando, yo estoy ahora por parroquias rurales porque me gusta la ruralidad. Yo vengo de un pueblo chiquito de la provincia de Chimborazo, ¿no? Que muchos a lo mejor ni siquiera lo conocen porque es tan pequeñito ya. Mucha gente emigró, prácticamente no hay nadie, y regresan allá solamente en días especiales como en sus fiestas, Día de la Madre, el Padre, fin de año, que se llama Tixán. Entonces crecí con la naturaleza, crecí con las vacas, crecí con los burritos, crecí con jugando al vale, al boli, jugando a la rueda, al indoor, al fútbol. Es decir, crecí en una niñez muy hermosa donde no teníamos todavía este virus de la tecnología, ¿no? Y uno vivía más con los amigos, con los compañeros, respirando aire puro, viviendo con los pajaritos. Así que mi niñez fue muy, muy hermosa, pero lastimosamente fue cortita ahí, porque a 6º grado ya me tocó salir de este querido pueblito hacia la ciudad de Riobamba. ¿Todavía existe la escuelita? Claro, Pedro Vicente Maldonado era la escuela en la que yo estudiaba, pero ya es muy chiquitita, ¿no? No sé cuántos alumnos tenga ahora, pero es ya más gente que emigra del campo hacia el pueblito. Ahí éramos mezclados, gente del pueblo y gente que venía del campo, por lo tanto tengo unos compañeros maravillosos de la escuela. Y de ahí emigro al Colegio San Felipe en Riobamba, es obviamente jesuita, mi formación católica, donde aprendo a quererle a la Madre Dolorosa. Vengo de ahí a la escuela, de ahí me tocó jugar fútbol. Yo jugué fútbol, digamos, mi primer dólar que me gané fue en el fútbol, en la Politécnica de Chimborazo. Entonces, como jugaba por la Politécnica, tenía que inscribirme en la Politécnica. Estuve un año ahí de año sabático porque no pude entrar a la policía por un tema médico, de una, digamos, bronconeumonía que lastimosamente me dio por bañarme estando sudado después de un entrenamiento. Entonces tuve que hacer un tratamiento. Jugué fútbol en la Politécnica, el amateur, y de ahí vine a la Escuela Superior de Policía. Y bueno, me gradué de subteniente, la cosa iba tan normal como parecía, pero después tengo un lindo pasaje a Chile, 6 años, donde estudio Ingeniería Civil aplicada al tránsito. Ahí cambia mi vida porque vengo a la Dirección de Tránsito. Lastimosamente soy testigo de bueno, no testigo, llegué después, pero vi un hecho que no quisiera a nadie, ¿no? Niños fallecer por accidentes de tránsito, y nace la campaña Corazones Azules, que es lo que me hace conocer en Quito especialmente y después en el país, y por eso viene el mote del Capi, ¿no? Porque Corazones Azules le lanzo yo en el grado de capitán. Y cuando yo estaba, porque he hecho barbaridades en mi vida, pero buenas, ¿no? Imagínense un policía cantando por un sueño, en Héroes Verdaderos, ¿Qué lugar en la quedamos Guerra ahí? de los Sexos. No, pues yo duré bastante, porque el programa del Cantando por un Sueño duró como 10 meses, me imagino, por lo menos. Yo debo haber pasado entre 7 y 8 meses, ¿no? Pero tenía una ventaja, Rolando, que no era solamente con los jueces, sino la gente votaba por mensajes, y eso sumaba. Y la gente es la que me tenía en el programa por el cariño, porque creo que vos no me dio mucho Dios. Si no me equivoco, en aquellos tiempos los Corazones Azules estaba en boga, en donde también fue copiado en otros países de Latinoamérica. Es una parte muy primordial e importante que se dio en el Ecuador, en donde el Capi Zapata reluce con su forma de actuar en caso de accidentes de tránsito. Hay una cosita también por acá, algo anecdótico que estaba leyendo en la historia, en donde dice que el Capi Zapata se gradúa en el año de 1974 aproximadamente, ¿no? De bachiller. No, en el 86. En el 86, Sí. perdón. Se gradúa de físico matemático, y me dicen también que algo del acordeón.
Bueno, la música? Yo soy un músico frustrado. No, soy un músico frustrado porque me ha encantado la guitarra, cuando escucho el vallenato, el acordeón es maravilloso. No quiero irme de esta vida sin cumplir ese sueño. Tengo amigos músicos, así es que espero que me enseñen a tocar la guitarra. Así que me ha gustado muchísimo la música, por eso que en Corazones Azules usamos la música para vender un mensaje de concienciación, porque la música es masiva y gracias a Dios pudimos con nuestros artistas ecuatorianos primero, porque después ya se sumaron artistas internacionales. Aquí tengo a Wilfrido Muñoz, que es uno de los responsables de que Corazones Azules haya tenido artistas de la talla de Maía, de Los Ilegales, de Magic Juan, de Proyecto 1, de David Bustamante, de Niga. Es decir, tuvimos la suerte de contar todos los grupos de vallenatos de la época, porque nosotros hicimos un evento que era, cuando hubo el tema del problema de Colombia, de Angostura, hicimos un evento que se llamaba Corazones Azules por la Paz. Entonces ahí vinieron todos los grupos vallenatos de Colombia, tuvimos 60,000 personas ahí en la frontera. Es decir, fue una campaña que impactó, que cumplió el objetivo primero. Tuvo 5 premios internacionales, 47 o 49, si es que la memoria no me falla, nacionales, y sobre todo tuvimos representando a Latinoamérica en el Congreso Mundial de Seguridad Vial en Dubái. Es decir, una campaña que impactó, juntamos 1 millón de personas en eventos masivos, 40,000 capacitados, pero sobre todo cumplió el sueño y el objetivo que era salvar vidas. Redujimos en Quito el 18.6% de muertos en accidentes y por eso se vuelve nacional, y a nivel nacional pues teníamos una reducción del 5%. Es decir, salvó vidas, que ese era el objetivo, pero además de eso, Corazones Azules también ayudó a otras fundaciones, ¿no? Fue tan fuerte esa marca que, por ejemplo, ayudamos al tema del cáncer de mama, ayudamos a la Fundación Olimpiadas Especiales, a Compartito, a Fundación, por ejemplo, de Jóvenes con Cáncer, a la Fundación Jonathan, es decir, a la Fundación Reina de Quito, de los niños síndrome de Down, con ellos hacíamos la guagua más linda de pan. Entonces fue una obra social maravillosa, y lo que yo le contaba al estar en este programa, yo haciendo de capitán a mayor, y el programa Gama TV, que era el que transmitía, pues tuvo la gentileza de enviar cámaras a mi ascenso, y cuando le pasaron esa imagen en el programa en vivo, Julie, que es una persona muy querida en el país, yo dijo, me declaro en rebeldía, yo no le voy a decir mayor, porque había ascendido a mayor, para mí será el eterno Capi Zapata, y de ahí créame que a nivel nacional hasta ahora, pese a que yo llegué a dignidades, digo, no servicios, no, yo no, sabes, soy siempre muy humilde, muy sencillo. Llegué a ser ministro inclusive, pero la gente me decía Capi, y yo me siento feliz cuando me dicen, porque como le decía Rolando, hasta me hacen sentir más joven, pero es un tema de amistad, ¿no? Cuando alguien me dice Capi es que me rompió el hielo. Claro. Es decir, me da con una afinidad, con un cariño, ¿no? Y es bonito. Es la parte importante porque se tiene ese contacto, primero más con el ser humano, de los de a pie, como decimos también actualmente, hasta los que más tienen, pero lo importante es mantener ese contacto con el pueblo, mantener el contacto con la gente, más que todo ser amigo. Vamos adentrándonos un poquito más a la parte política, como el Capi Juan Zapata comienza a adentrarse en la política, comienza a trabajar con los gobiernos, con el municipio de Quito. ¿Cómo se va adentrando y haciendo ese contacto político? Bueno, primero terminar la otra consulta. Uno no deja el contacto porque es del pueblo, pues. O sea, yo no puedo decir que soy de una alta alcurnia si nací en un pueblo chiquito. O sea, si tuve una abuelita que lavaba ropa y todo lo demás. Entonces, es bonito, vivo ahora en Conocoto, así que y vivo muchos años en Conocoto, más de 15 años, así es que es imposible perder el contacto con el pueblo. Mira, ayer teníamos un partido de vóley en Conocoto y sentir ese cariño de la gente, que se siente usted identificado, se nota, porque cuando usted le ve a un empresario que inicia campaña y se va a comer en el mercado, no se siente natural. Yo no sé cuántas veces visitaría un mercado. Es más, trabajaba en la dirección de tránsito y arribita tenía el mercado Santa Clara, entonces para mí era mi restaurante todos los días. Ahí me encantaban las guatas, las corvinas y todo lo demás, claro. Entonces para mí es natural, el momento que me ven en un mercado es muy natural. Respecto a lo otro, no se olvide, Rolando, que yo vengo de un tema que he hecho mis actividades dentro de lo técnico para lo que yo me formé, que es seguridad, 24 años en la Policía Nacional, en mi querida policía. De ahí llego a la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito y Gestión de Riesgos, director del ECU 911, que es igual a Articulación de Emergencias, donde la 75% es Seguridad Ciudadana. De ahí llego a presidente del COE Nacional, en el peor momento de la pandemia de la COVID-19, que el país no debe olvidarse, y gracias a un plan de vacunación que fue referente mundial, pudimos salvar miles de vidas y se pudo abrir el Ecuador nuevamente a la economía, a la reactivación, siendo de los primeros que levantamos medidas restrictivas. Y después, luego de un caso terrible que espero que nunca más le vuelva a pasar al país, el caso de María Belén Bernal,
que usted recuerda, en la Escuela de Policía, pues sale el ministro del Interior y me piden asumir una responsabilidad tremendamente dura, porque era el peor momento de inseguridad del país, el peor momento de aceptación de la policía, llegó a tener el 7%, por el caso Bernal, cuando yo salí ya teníamos el 41, 42%, una institución que se juega todos los días por los ecuatorianos. Entonces, como usted ve, siempre mi línea de acción ha estado en lo que yo me formé, pero si yo he estado en varias administraciones, digamos así, porque son cargos técnicos, y he sido ratificado, es porque algo se hizo, algún trabajo bien se hizo. Y bueno, ahora sí, estamos ya en un ámbito netamente, la asamblea es política, porque cuando yo fui ministro, hicimos unas mesas jurídicas y técnicas con la policía de reformas a la ley que necesita el Ecuador para enfrentar el crimen organizado, y nunca se pararon bola. Durmieron el sueño de los justos, y yo creo que esa es una necesidad enorme que tiene el Ecuador, y esa es mi batalla de lucha, a ir a la asamblea para que esas leyes que nosotros necesitamos tanto, y sobre todo el eje de seguridad, pues se materialicen en donde hay que hacer las leyes. Por eso hay que irse allá. Como parte primordial dentro de su plan de trabajo dentro de la Asamblea Nacional, vemos que la Asamblea llegara a un consenso para que una ley sea aprobada. Es algo tan difícil en donde hay que lograr, en esta vez, si no me equivoco, son más de 150 asambleístas 151 que va a tener la Asamblea Nacional, en donde para llegar a ese acuerdo, para aprobar las leyes, se vuelve un poquito, no difícil, pero sí de tiempo necesario para que esto se pueda cumplir en bien de la ciudadanía. El Capi Zapata está hablando un poquito de acerca de la seguridad, en donde, ¿dónde va a atacar exactamente en la ley, en el COIP? Mire, Rolando, una cosa, usted habla de consensos. Lo único que nos debe llevar a un consenso en este país es la seguridad. O sea, eso tiene que ser como la selección del Ecuador. Cuando juega la selección, no le veo pues a un ecuatoriano con la camiseta del otro equipo. Nos ponemos la camiseta del Ecuador. La seguridad tiene que ser eso. Todos los candidatos, Rolando, les he escuchado hablar de seguridad. Ya, cuando lleguen a la asamblea y presentemos estos proyectos, les quiero ver. Porque a quién no le va a interesar que al Ecuador le vaya bien en tema de seguridad, que es un tema crítico. Miren lo que está pasando ahora. Revise la estadística. Hasta el 25 de enero, verá que este mes tiene 31 días. Teníamos 658 homicidios en el país. Significa que enero se va a convertir en el mes más violento de la historia del país, de la historia. Enero, este mes, que ni siquiera termina. Entonces, si nosotros no entendemos que el único consenso que hay que tener en este país es la seguridad, por favor, ahí sí estamos equivocados. Entonces, cuando nosotros presentemos esto, ahí quiero, y les voy a sacar las grabaciones de toditos los asambleístas que están usando la campaña, y está bien que lo hagan, porque significa que están preocupados por la seguridad del país. Ahí quiero ver eso, porque si es que alguien no vota por lo que el Ecuador necesite, ya vamos a ir a hablar, Rolando, pues yo no sé qué va a hacer en la asamblea, pero Ecuador, y con esto yo termino esta idea, Ecuador está enfrentando crimen organizado con leyes que se hicieron para delincuencia común. Esto ya no podemos esperar más. ¿Sabe por qué? Porque politizaron la seguridad, porque cuando iban a ver las reformas del COIP, hubo una bancada que se opuso porque quiso poner a última hora el tema de arbitraje en juicios que ya estaban sentenciados acá. Entonces, cuando usted politiza la seguridad, oiga, es el peor camino que puede escoger el Ecuador, porque si no, esto que nació desde hace 18 años y fue creciendo hasta tener los niveles de ahora, no lo vamos a resolver en el tiempo que debamos hacerlo si no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Si bien claro está, lo dijo el Capi Zapata, que las estadísticas de este mes de enero dicen que cada hora está habiendo un homicidio. Es algo alarmante lo que está pasando en nuestro país, en donde lo está convirtiendo a nuestro país como uno de los más violentos de Latinoamérica, cosa que nunca ha pasado en los gobiernos, que yo me acuerde, unos 20, 30 años acá, que no ha sucedido este tipo de cosas. Entonces, con el Capi Zapata, como lo está indicando en este momento, que las leyes de seguridad tienen que manejarse de la forma excelente y llegar a los consensos, en donde eso se va a volver un pilar muy fundamental para que el país salga adelante, ¿no? En donde yo me he establecido, como parte de entrevistador, que los 4 pilares fundamentales para que un país salga adelante tienen que ver mucho en lo que se refiere a la seguridad, que ya lo dijo el Capi Zapata, la educación, la salud y la parte productiva. ¿Qué puedo hacer en esos 3 pilares que nos faltan? Bueno, mi caballo de batalla va a ser el crimen organizado, la seguridad, pero no quiere decir que no estemos abiertos a propuestas. Yo he estado escuchando propuestas muy buenas de asambleístas, que Dios quiera lleguen, y eso tenemos que apoyar, porque en la asamblea hay que apoyar las cosas buenas para el país, hay que dar gobernabilidad a un gobierno, independientemente de quién gane. Pero por ejemplo, en mi caso, y le vuelvo a repetir, lo que yo estoy presentando es lo que ya trabajamos semanas enteras en mesas de seguridad, ley de inteligencia y contrainteligencia.
Imagínense que estamos en un conflicto armado no internacional y no tenemos una ley de inteligencia y contrainteligencia, ahí está durmiendo, hay que empujar eso. Todo se resuelve con inteligencia y tecnología, por si no tenemos trazada la cancha y no hay una base legal, ¿cómo hacemos? El tema, por ejemplo, del COMPINA, del Código de Menores. Mucho se está hablando desde la tranquilidad de un escritorio, no quieren tomar decisiones, es completamente difícil el caso de los adolescentes en el Ecuador, hay que tomarlo esto con verdadera seriedad. El tema de la ley de contratación pública, no puede ser posible que el eje de seguridad, Policía, Fuerzas Armadas, tengan que esperar entre 10 y 12 años para poder tener las herramientas básicas de enfrentar al crimen, cuando el crimen organizado en una hora tiene fusiles, pistolas, explosivos, todo lo que usted quiera. Entonces es una lucha desigual. El bono al riesgo. Nuestros policías y militares se juegan la vida, y le digo, Rolando, a mí nadie me contó, yo lo viví. Yo tuve 6 amenazas de muerte. Yo estuve en los lugares más críticos del país, en Prosperín, en Huacharaca, en Divino Niño, en Manabí, en Buena Fe, en Quevedo. Hemos estado en esos lugares críticos y conozco de cerca la realidad. Policías que hay mismo, el policía que está patrullando ahorita Prosperina, que está patrullando la Huacharaca. Entonces a ellos hay que motivarles, a quienes nos cuidan. Entonces yo estoy planteando el tema de la reforma en la normativa de Fuerzas Armadas y Policía para incrementar lo que se llama el bono al riesgo. ¿Qué significa esto? Que existe 3 escalas, ¿no? Que va entre el 30 y 50% de su sueldo nominal. Es decir, un policía que esté en Prosperina, que tiene el mayor riesgo, obviamente debe tener este bono del 50% del sueldo nominal, y un policía que está en zonas igual complicadas, pero de menores índices, puede ir entre el 30 y el 40%. Eso tiene que ser una realidad, porque hay que aplaudir de pie lo que hace Fuerzas Armadas y Policía. Eso es otra, la ley de movilidad, Rolando. Usted aquí no puede pedir un pasado judicial a extranjeros. Bienvenida a la migración. Yo tengo familia migrante, pero los delincuentes no. Y usted aquí puede tener a lo mejor algún delincuente con todos los antecedentes en otro país y no puede pedir ni pasado judicial, ni por soberanía. Eso lo podemos evitar. Entonces hay que reformar urgente. Entonces eso, mire, es un bloque en tema de lo que es la seguridad. Sin embargo, hay que ir en tema de seguridad vial, que es lo que yo nací. Corazones Azules se cerraron hace 15 años, Rolando, y no ha habido una campaña, un gobierno, la ANT, el Ministerio de Transportes o los gobiernos autónomos centralizados que generen una campaña igual o mejor que Corazones Azules. ¿Dónde está el dinero del FONSAT? Eso hay que ir a fiscalizar. Entonces hay que imprimirles fuerza para que, por Dios, trabajemos por la seguridad. Hay más de 3.000 personas que mueren en accidentes de tránsito. Hoy mismo muere recién en Quitumbe un motorizado, por Dios. Entonces eso es en el frente de seguridad. En el frente de lo social, como yo le vuelvo a repetir, ya creo que la cosa está clara. Los jóvenes les piden experiencia, pero ¿cómo le pueden acceder a un trabajo si no le dan la oportunidad que tenga experiencia? Y las personas que ya pasamos los 40 años ya somos inservibles en el país. Esas reformas hay que apoyar. Yo le escuché a otro asambleísta que quiere reformar la ley, por ejemplo, para fiscalizar a GATS, a prefecturas. Me parece correcto, porque todo es imagínense, hacen eventos con gastos de 2, 3 millones, está bien que celebremos las fiestas, pero ¿cuánto nos podría servir esa plata, por ejemplo, para seguridad vial, para salvar vidas? Haga eventos con los artistas ecuatorianos, ya demostramos nosotros que los artistas nuestros son tan buenos que llenan estadios. Entonces, mire, hay tanto por hacer, pero bueno, camino a camino. Yo tenía un dato muy importante. Yo soy de la provincia del Carchi, Capi Zapata, en donde estos lugares, estos cantones que conforman toda la provincia del Carchi, por motivos de la migración que se ha dado últimamente, son cantones que eran totalmente tranquilos, se puede decir, hace unos 15, 10 años atrás, donde ahora se han vuelto muy conflictivos. Hay algo muy importante que yo sé recalcar a todas las personas que se encuentran para la Asamblea Nacional, en donde, no sé si usted sabe, en la provincia del Carchi sufren mucho por la parte de lo que es los combustibles. Así es. La parte del gas y la parte del combustible como es la gasolina, el diésel. Pero hay un dato muy importante que nadie lo ha dado solución hasta el momento, en donde por familia cada 15 días les dan un tanque de gas, en donde esa gente sufre y la parte de lo que es los comerciantes se vuelven a vender un tanque de gas en 15 a 20 dólares en la provincia del Carchi, y eso debe pasar también en las provincias fronterizas con el sur de nuestro país, en donde hay que crear ese tipo de leyes para que esto se vaya regularizando. Yo tuve una conversación a la interna con algún político en años pasados en donde dijo, es que de eso sobreviven. Pero no, pues, o sea, pueden crear una ley que pueda solucionar ese tema. De la ilegalidad y de la informalidad. Yo estoy de acuerdo con eso. Mire, temas como estos hay que apoyar. Hay que apoyar. Así es que nosotros estamos seguros que con el apoyo y la bondad de la gente, porque han valorado una trayectoria de servicio,
creo que ya Juan Zapata es conocido por muchísimos años de servicio al país. Estaremos allá y todos esos temas hay que apoyar. Y es más, ¿con quién se tiene que armar los proyectos de ley? Con la gente, y la gente es la que siente la necesidad. Y cuando uno está en el territorio, pues escucha muchas cosas. Así que nosotros vamos a abrir justamente un día o 2 días en la semana, en donde o yo visito el territorio o la gente va donde nosotros y vamos armando proyectos juntos. Porque quizás mi proyecto de seguridad la tengo claro, pero puede haber cosas que la gente nos pueda dar buenos aportes, ¿no? Bueno, le vamos a tomar la palabra al Capi Juan Zapata, porque cuando una persona se vuelve política y cuando ya llega a tener el poder, se puede decir en esta parte, en lo que es la Asamblea Nacional o en otro estatus político, hay personas que cierran las puertas. Entonces vamos a tomarle la palabra al Capi en esta vez, en donde dice que el despacho va a ser totalmente de puertas abiertas, en donde va a ingresar el pueblo, el que necesita, porque debe llegar la gente con los proyectos en mano para decir, Capi, esto necesitamos, esto necesita cierto barrio, esto necesita cierto cantón, cierta provincia, para poder generar esas leyes en beneficio del pueblo ecuatoriano. Eso lo está proponiendo acá el Capi Zapata. Nosotros hacemos un tipo de entrevistas, Capi, de no ataques, de cero. Es mi estilo, Rolando. Eso, creo que me conoce. También nuestras entrevistas van enfocadas a ese tipo de cosas, porque la política debe ser un consenso lleno de valores, lleno de cosas, de deberes que tienen los políticos, porque es en bienestar del pueblo ecuatoriano. Porque hay políticos que llegan a la Asamblea Nacional en donde van a satisfacer necesidades de la delincuencia, de los políticos, de quienes están al mando de la cabeza política. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar toda esta parte de la corrupción política? Rolando, primero empecemos por partes. Mira, yo primero creo que el poder, la fama, el dinero es efímero. Así que los pies en la tierra y a ser humildes y sencillos. Mire, yo ahora camino la calle, manejo mi carro y a mí no me quita el sueño porque siempre fue así. Pero si yo viviría del recuerdo de haber sido un ministro de Estado con las motos, la seguridad, No, eso es lo más estúpido que hay. Entonces yo le vuelvo a repetir. Yo ya saboreé lo que es el tema, no le quiero hablar de poder, sino de ejercer un cargo con gran responsabilidad y nunca cambié. No creo que alguien me diga, yo le fui a ver en el municipio y no me recibió. Le fui a ver en el ECU 911, que antes era un búnker, ¿no? Nadie podía entrar al ECU. Nosotros abrimos las puertas para que la gente conozca lo que es el ECU y la infraestructura y cómo esa gente se saca el aire todos los días articulando emergencias y activando justamente auxilios. Y en el ministerio fue igual, sino que ya en un momento, obviamente, por seguridad, yo ya tenía que perfilar quienes me están pidiendo que les reciben el ministerio. Y aún así, mi misma secretaria, que usted le conoce, Fernanda, trabajaba conmigo, decía, por Dios, no haga agenda paralela, porque, claro, me llamaban, venga, y así tiene que ser. Entonces, yo ya eso creo que les he dado ejemplo de cómo actuar. Pero mire lo que pasó ayer. Ayer estuve con comerciantes minoristas de la calle en el Quinche. Y una señora contó una anécdota que me llamó mucho la atención. Dice, yo trabajé con una persona que estuvo candidato a la presidencia en algunos años. Y claro, dice, los políticos cuando hay campaña vienen, abrazan, le besan, le ofrecen todo y después se olvidan. Y yo trabajaba con esta persona, me decía capitán. Y él se acordaba de mí porque se acordaba del programa de Héroes Verdaderos que yo grabé justamente cerquita al Quinche, en Yaruquí. Y me dijo, yo le quiero a usted por lo que hizo en ese programa, darle casa a una familia, etcétera, etcétera. No, pero ella decía, y contaba esta historia. Este señor, cuando regresaba a la casa después de la campaña, se venía a bañar y a desinfectar, porque supuestamente venía dando la mano en los mercados. Ese tipo de gente, ¿usted cree que puede pensar en el pueblo? ¿Usted cree que puede pensar entonces, claro, en campaña llegan, y es verdad, ¿y por qué la gente está aburrida de la política? Yo estoy aburrido de la política, porque los políticos han mentido tanto y son tan falsos, que eso es lo que pasa, pero el pueblo ya no se olvida, ¿no? Entonces, claro, y solo en campaña vienen, asoman. En cambio, le vuelvo a repetir, yo el territorio de Quito me lo conozco de cabeza. Entonces, en eso, al menos en mí, no van a encontrar. Como le vuelvo a repetir, yo soy de pueblo y no tengo por qué desconocerle. Soy Zapata nomás, no soy otro apellido. Y si yo me entré a la policía, inclusive porque soy de una clase media, no es que en la policía entran los de altas alcurnias, ¿no? Somos gente del pueblo. Entonces, en eso, conmigo, Rolando, no va a existir. Y la corrupción viene de principios y de valores. Mire, yo he estado en cargos. Hay exministros que viven en Miami en casas de $2 millones, ¿no? Mire, yo estoy aquí caminando la calle, viviendo en mi misma casa que préstamo a la cooperativa, y yo le abro la información que revisen, préstamo a la cooperativa, hipotecario, tengo un carrito chino con préstamo de la cooperativa, pero tengo el cariño de la gente y camino y duermo tranquilo.
y no ha visto usted el apellido Juan Zapata en metástasis, en purga, en plaga, en lo absoluto. Entonces, eso ya viene de valores. Nosotros nos formaron nuestros padres, ese apellidito que me dejó mi padre de Zapata limpio y entrego a mis hijos. Así que la corrupción, créame Rolando, ya viene de valores, de principios, porque si no viene lo que ha pasado, presidentes de la judicatura, sentenciados, contralores, fugados, presos, jueces, presos, fiscales, presos, no todos, no hay que meter a todos en el mismo saco, pero mire, entonces, ya eso viene de la casa, creo yo. Bueno, Capi, vamos a terminar con unos 3 puntitos fundamentales, ya no fundamentales, pero para que vayamos terminando esta entrevista. Hoy en la actualidad nos hemos dado cuenta que la juventud como tal, como lo dijo hace un momento el Capi, se encuentra extasiada, ya no quiere saber nada de política. Porque y da pena, ¿no? Hay momentos en que, como yo lo digo, también he visto, lo he palpado en las calles, en donde dice, a mí no me importa la política. Un joven de 16, 18 años, 20, 25, que son los millennials, centennials, la generación Z, en donde son generaciones en donde son más sensibles a lo que les sucede a su alrededor. Y esto ocasiona a que no les interese la política. He ahí los fracasos políticos actuales que se van teniendo, y son una mala administración pública que tenía un país. ¿Qué hacer para eso? Por eso yo lo decía hace un momento, que la educación, en donde a partir de la educación inicial debe partir esa parte fundamental de la creación de nuevas materias, como son valores, la cívica que ya se está dando actualmente, pero debemos generar esas cosas importantes que los países desarrollados han hecho para que un país vaya desarrollándose aún más. ¿Qué nos podría decir acerca de todo ese tema? Es triste ver cómo los jóvenes no quieren entrar en política. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, los que hemos pasado por estas generaciones, y especialmente los malos políticos, con tantos temas de corrupción, hacen que la juventud vea la política como algo malo, como algo prostituido, cuando la política es del arte de servir. Esa es la esencia de la política. Así que yo les invito a los jóvenes, que ya no son el futuro, sino el presente, que cambien estos escenarios, que se involucren en los problemas del Ecuador. El Ecuador no está en el TikTok, no está en las redes, el Ecuador está en la realidad. Cuando usted visita los barrios pobres, cuando va a hablar con comerciantes y ve que hay gente, padres de familia que no tienen trabajo, yo creo que ahí tienen una responsabilidad enorme a los jóvenes. Así que yo les hago un llamado. Son ustedes los que pueden cambiar toda esta podredumbre. A mí mismo me costó, no tiene idea cuánto, tomar esta decisión. Por esto mismo, porque usted sale a la palestra pública y es a veces calumniado, es injuriado. Yo estoy de acuerdo cuando usted diverge de mí. No necesariamente tenemos que concordar en los conceptos. Lo que yo no estoy de acuerdo es cuando hay la calumnia y la mentira. Entonces, a mí, por ejemplo, acuérdense que me hicieron propietario de una casa en Miami, y yo les tuve que decir, cuando averigüé bien el tema, claro, era un Juan Zapata, otro apellido, que era un cubano de 40 años, entonces yo le decía al que inventó esta barbaridad, le decía, es facilito, ¿no? Averigüe quién era, ya quisiera tener una casa en Miami y 40 años, pero no tengo, entonces, y mi posibilidad económica no me lo da. Entonces eso hay que invocarles a los jóvenes, pero hay que hacerlo con el ejemplo. Nosotros, y le vuelvo a repetir, los políticos y todas las clases han dado tan mal ejemplo que los jóvenes no quieren subirse a este barco, pero ustedes son los que tienen que cambiar el Ecuador. Así es que espero gente joven, gente nueva, que venga con otros aires y que no aprenda las mañas de los políticos. Por eso yo le he dicho, yo siempre me he considerado como un gestor social, porque he estado toda la vida en proyectos sociales, en funcionario público y trabajando para mi comunidad. Así es que yo al menos no me meto en ese saco. Una estadística muy importante actual también en el Ecuador, quiere decir que el 60% en estas votaciones del año 2025 son de las generaciones Z, Millennial, la generación Centennial, donde van a dar el voto y van a poner un presidente y las nuevas asambleas representantes del país. Otra parte para ir finalizando, Capi, y ya saliéndonos un poquito de la parte política, vamos al deporte. ¿Cómo comienza el deporte del ecuavóley? ¿Cómo se va ingresando a los más queridos? Bueno, el ecuavóley, usted sabe que el vóley es el deporte de la policía. Cuando antes había tiempo porque hoy la policía no tiene tiempo para absolutamente nada. Pero bueno, el vóley es un deporte popular ecuatoriano, siempre me ha llamado la atención, y ver un buen partido de vóley es hermoso. Obviamente en el vóley yo me defiendo nomás, no es que me hago pero en los más queridos esto se genera con mi compadre, que yo le quiero muchísimo, Gerardo Morán, que tengo una amistad de años, soy padrino de Kerly, y él es padrino de María José, así que somos compadres de doble vía. Él forma este grupo y era para hacer deporte en primera instancia en su casa. Después buscamos una cancha para ya no molestarle tanto al compadre. Y nos juntamos todos los miércoles y fue creciendo. Y es un grupo que además de hacer deporte es un grupo solidario. A alguien le falta algo, le pasa algo y
Ahí estamos todos para apoyar. Yo me descuidé un poquito y les pido perdón por las funciones de ministro, ¿no? Me tocaba andar por todo el país cuando fui presidente del COE. Ahora que tengo un poquito más de tiempo, ya me estoy acercando más a este querido grupo que les quiero mucho, que son muy... son un ejemplo mire, Gerardo Morán, uno de los artistas más importantes de Ecuador, que le puede llenar estadios no aquí, sino en España, en Europa, y es un hombre tan sencillo que lidera un grupo de gente sencilla, como todos nosotros. Entonces es un grupo muy hermoso. Esa es la vinculación mía, al menos en el vóley. Y yo siempre, antes de la policía, me encantaba el trote. Yo troto, ahora no he podido por tanta actividad, pero cuando no troto estoy hasta mal genio. Me encanta el fútbol, fui dirigente del Espoli 8 años. Y también jugué en fútbol, digamos, amateur, que ya era medio profesional. Me encanta jugar fútbol, así es que el deporte es salud. Y usted cuando suda, está de buen ánimo, el deporte es salud, definitivamente. Así que para mí el deporte es parte de mi vida. Qué chévere saber. Bueno, y para el mensaje final, ¿por qué deberían votar por Juan Zapata en estas elecciones Miren, del 9 Rolando, de febrero? yo siempre les digo que no les voy a decir que voten por mí. Les voy a decir que voten consensuando, analizando un voto razonado y responsable. Usted tiene en su distrito a varios personas que han postulado y que hay que agradecerles también porque quieren servir al país. Analice formación, analice trayectoria, analice qué aporte puede ser para el país, qué han dado al Ecuador, si han estado o no metidos en actos de corrupción, porque después no quiero que se arrepienta a tener esa asamblea que tenemos hoy que no nos representa, que no tiene ni siquiera el 3% de aceptación nacional. Es un verdadero circo. Entonces, vote responsablemente para que usted después diga, esta asamblea no diga, esta asamblea no me representa, sino diga, esta asamblea sí me representa, porque hay personas que se la están jugando por el país y valen la pena. Y con esto yo termino, Rolando. Cuando yo era ministro y me llamaban a comisiones, me daba vergüenza ajena, quizás con honrosas excepciones, pero de asambleístas que no sabían ni leer el papel que les pasaba el asesor. Ese tipo de asambleístas no puede tener el Ecuador, no nos podemos sentir representados, así que voten responsablemente. Y si lo digo por mí, aquí hay una trayectoria que ustedes conocen, una trayectoria de servicio que ya son tantos años que gracias a Dios me ha dado Dios la oportunidad de servirle a mi país, así que por eso estoy absolutamente tranquilo que la gente nos dará ese apoyo, ¿no? Bueno, y así estuvimos y estamos finalizando ya nuestro programa de Hablando como Panas con el Capi Juan Zapata, donde estableció qué es lo que va a hacer en la Asamblea Nacional llegando este 9 de febrero de este año 2025, en donde tendremos nuevamente votaciones seguidas, pero debemos votar como todos los ecuatorianos. De esta forma queremos despedir nuestro programa, gracias a Zuli Arándanos Premium, gracias a Claymar Sports, gracias a Tatoki Gores, que se encuentran en el centro de la ciudad de Quito, exactamente en Hermano Miguel y Vargas. Nos despedimos, chao. Gracias, mi